Aristóteles, una de las figuras más influyentes en la historia del pensamiento occidental, nació en el año 384 a.C., en la ciudad de Estagira, en la península de Calcídica, Ponto. Su padre, Nicómaco, era el médico personal del rey Amintas III de Macedonia, lo que proporcionó a Aristóteles una conexión temprana con la corte macedonia. Esta formación en un entorno médico probablemente influyó en su posterior interés por la biología y la observación empírica. A los 17 años, Aristóteles fue enviado a Atenas para estudiar en la Academia de Platón, el centro intelectual más importante de la época. Permaneció en la academia durante 20 años, primero como estudiante y luego como maestro, absorbiendo y, finalmente, desafiando las enseñanzas de su mentor. La relación entre Platón y Aristóteles fue compleja. Platón lo llamaba la mente de la escuela. A pesar de su profundo respeto por Platón, Aristóteles desarrolló su propia filosofía, que a menudo contrastaba con el idealismo platónico. Tras la muerte de Platón, en el 347 a.C., Aristóteles abandonó Atenas, en parte, debido a su decepción por no haber sido nombrado sucesor de Platón en la dirección de la academia. Viajó a Asó, en Asia Menor, donde, bajo el patrocinio de su amigo y gobernante Hermias, fundó una nueva escuela. Durante su estancia en la región, se casó con Pitias, la sobrina o hija adoptiva de Hermias, y llevó a cabo extensas investigaciones en zoología y biología marina en la isla de Lesbos. En el año 343 a.C., Aristóteles recibió una invitación que cambiaría el curso de la historia. Filipo II de Macedonia le pidió que fuera el tutor de su hijo de 13 años, el futuro Alejandro Magno. Aristóteles aceptó el encargo y se trasladó a la capital macedonia de Pela para educar al joven príncipe. Le enseñó a Alejandro una amplia gama de materia, incluyendo retórica, literatura, política, ética y ciencias naturales. La influencia de Aristóteles en Alejandro fue profunda, inculcándole un amor por el conocimiento y un espíritu de investigación. Después de que Alejandro ascendiera al trono y comenzara sus conquistas, Aristóteles regresó a Atenas en el 335 a.C. Allí fundó su propia escuela, el Liceo, en un gimnasio público dedicado a Apolo Licio. A diferencia de la Academia de Platón, el Liceo se centró en la investigación empírica y la recopilación sistemática de conocimientos. Aristóteles es considerado el padre de la lógica, siendo el primero en desarrollar un sistema formal para el razonamiento. Su obra, sobre lógica, conocida como el Organon, herramienta, estableció las bases del pensamiento deductivo durante más de 2 milenios. Introdujo el silogismo, una forma de argumento lógico que aplica el razonamiento deductivo para llegar a una conclusión a partir de 2 o más proposiciones. En el campo de la ciencia, sus contribuciones fueron monumentales y de un alcance asombroso. Realizó observaciones detalladas de más de 500 especies de animales, sentando las bases de la zoología. Clasificó a los seres vivos en una jerarquía, la escala natura o escalera de la naturaleza, desde los minerales inanimados hasta las plantas, los animales y, finalmente, el hombre. Su física, aunque en gran medida superada por la ciencia moderna, dominó el pensamiento occidental hasta la revolución científica. Postuló la existencia de 4 elementos terrestres: tierra, agua, aire y fuego, cada uno con un lugar natural en el universo. Creía que los objetos se movían para alcanzar su lugar natural. Una piedra cae porque su lugar natural es la tierra. En metafísica, Aristóteles investigó la naturaleza fundamental del ser y la realidad, preguntando ¿qué es el ser? Introdujo la distinción entre materia, heil, y forma, morph, argumentando que todas las cosas están compuestas de ambas. También desarrolló la idea de las 4 causas para explicar cualquier cosa: la causa material, la formal, la eficiente y la final. La causa final, o telos, es el propósito o fin por el cual algo existe, una idea central en su filosofía. Su Ética a Nicómaco es una de las obras más importantes sobre ética jamás escritas. Aristóteles argumentó que el fin último de la vida humana es la eudaimonía, a menudo traducida como felicidad o florecimiento humano. Esta felicidad se alcanza a través de una vida de actividad racional y virtuosa. Introdujo el concepto del justo medio, mesotes, según el cual la virtud se encuentra en un punto intermedio entre 2 vicios, uno por exceso y otro por defecto. Por ejemplo, la valentía es el justo medio entre la cobardía y la temeridad. En su obra Política, Aristóteles analizó las diferentes formas de gobierno y buscó determinar la mejor constitución para una ciudad-estado, polis. Clasificó los regímenes en 6 tipos: 3 formas correctas: monarquía, aristocracia y politeia, y sus 3 formas desviadas: tiranía, oligarquía y democracia radical.
Para Aristóteles, el objetivo del Estado es permitir que sus ciudadanos vivan una vida buena y virtuosa. También escribió sobre retórica, definiéndola como el arte de la persuasión y analizando los tres modos de apelación: logos, lógica; pathos, emoción; y ethos, carácter. Su obra poética ofrece el primer análisis filosófico conocido de la literatura, centrándose en la tragedia. Definió la tragedia como la imitación de una acción seria y completa, que provoca piedad y temor, y logra la catarsis de tales emociones. La vida de Aristóteles en Atenas llegó a un abrupto final tras la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C. El sentimiento antimacedonio resurgió en la ciudad, y Aristóteles, por sus conexiones con la corte macedonia, se convirtió en un objetivo. Fue acusado de impiedad, un cargo similar al que se usó contra Sócrates un siglo antes, para evitar el mismo destino que Sócrates, y declarando que no permitiría que los atenienses pecaran dos veces contra la filosofía, Aristóteles huyó de Atenas. Se refugió en Calcis, en la isla de Eubea, la ciudad natal de su madre, donde murió un año después, en el 322 a.C. El legado de Aristóteles es inmenso. Sus escritos abarcaron prácticamente todos los campos del conocimiento de su tiempo. Se estima que escribió cientos de tratados, aunque solo alrededor de un tercio de su obra ha sobrevivido. Sus obras supervivientes son en su mayoría notas de clase y borradores, lo que a menudo las hace densas y difíciles de leer. Tras su muerte, sus escritos fueron preservados y estudiados por sus sucesores en el Liceo, pero su influencia disminuyó en el mundo helenístico. Fueron los eruditos islámicos, como Avicena y Averroes, quienes redescubrieron, tradujeron y comentaron extensamente las obras de Aristóteles durante la Edad de Oro del Islam. A través de traducciones del árabe al latín, el pensamiento de Aristóteles fue reintroducido en Europa occidental en la Alta Edad Media. Santo Tomás de Aquino integró la filosofía aristotélica con la teología cristiana, creando una síntesis monumental que se convirtió en la base de la escolástica. Aristóteles se convirtió en el filósofo por excelencia en la Europa medieval, y su autoridad fue casi incuestionable durante siglos. La revolución científica del Renacimiento y la Ilustración desafió y finalmente derrocó la física y la cosmología aristotélica. Sin embargo, su influencia en la lógica, la ética, la política y la biología persistió mucho más tiempo. El enfoque de Aristóteles en la observación, la clasificación y el análisis sistemático lo convierte en un precursor del método científico moderno. Su insistencia en que el conocimiento comienza con la experiencia sensorial, empirismo, es una piedra angular de la ciencia. Aristóteles fue un pensador enciclopédico, cuya curiosidad no conocía límites. Su trabajo no solo definió la filosofía antigua, sino que también estableció la agenda para gran parte del pensamiento occidental posterior. Hoy en día, sus ideas siguen siendo estudiadas y debatidas vigorosamente por filósofos, científicos y académicos de todo el mundo. Aristóteles, el maestro de la lógica y la ciencia, nos enseñó a mirar el mundo con ojos curiosos, a razonar con claridad y a buscar una vida de propósito y virtud. Su legado es un testimonio del poder duradero de la razón y la observación en la búsqueda interminable de la verdad. La biología aristotélica, con su detallada observación de la vida marina, fue un logro sin precedentes en la antigüedad. Distinguió entre peces y mamíferos marinos, como los delfines, notando que estos últimos respiraban aire y daban a luz a crías vivas. Su análisis del desarrollo del embrión de pollo, observando huevos en diferentes etapas de incubación, fue un estudio embriológico pionero. En astronomía, Aristóteles defendió un modelo geocéntrico que, aunque incorrecto, se basaba en observaciones lógicas para su época, como la aparente falta de paralaje estelar. Su concepto del motor inmóvil fue una solución metafísica a la pregunta de qué causa el movimiento eterno de las esferas celestes. Este motor inmóvil es pensamiento puro que se piensa a sí mismo, la forma más alta de actividad. La poética de Aristóteles también introdujo conceptos como el hamartia, error trágico, y el anagnórisis, reconocimiento o descubrimiento. Para Aristóteles, la amistad, filia, es una parte esencial de la vida buena, y la dividió en tres tipos: por utilidad, por placer y por virtud. La amistad basada en la virtud es la más elevada y duradera, ya que se basa en desear el bien del otro por el otro mismo. Aristóteles creía que el hombre es un animal político, sum politikon, lo que significa que es en la comunidad política donde la naturaleza humana se realiza plenamente. Su visión de la esclavitud, considerándola natural en algunos casos, es uno de los aspectos más criticados de su pensamiento. Del mismo modo, sus puntos de vista sobre las mujeres, a las que consideraba inferiores a los hombres, reflejan los prejuicios de su tiempo. El Liceo no era solo para la enseñanza, fue un instituto de investigación colaborativa, con proyectos para recopilar constituciones, crónicas de obras de teatro y datos biológicos.
La biblioteca del Liceo fue posiblemente la primera gran biblioteca de la historia, un modelo para las futuras bibliotecas de Alejandría y Pérgamo. El estilo de escritura de Aristóteles es directo y analítico, en marcado contraste con los diálogos poéticos y míticos de Platón. Aristóteles es el inventor del campo de la meteorología, e incluso acuñó el término en su obra Meteorológica. Su teoría del alma, en The Anima, la describe no como una entidad separada, sino como la forma o el principio vital del cuerpo. Para él, el alma y el cuerpo son inseparables, como la forma de una estatua y la cera de la que está hecha. La influencia de Aristóteles se extiende incluso al lenguaje. Muchas palabras y conceptos científicos modernos tienen raíces aristotélicas. Aunque su ciencia ha sido superada, su método de investigación rigurosa y su enfoque en la evidencia empírica siguen siendo fundamentales. El estudio de la lógica aristotélica fue un pilar de la educación superior hasta bien entrado el siglo XIX. Su ética de la virtud está experimentando un resurgimiento en la filosofía contemporánea como una alternativa a las teorías deontológicas y consecuencialistas. Aristóteles, el caminante del Liceo, el tutor de un conquistador y el maestro de aquellos que saben, sigue caminando por los pasillos del pensamiento humano. Su obra es un universo de ideas, un testimonio de lo que una sola mente humana es capaz de lograr. La lógica formal moderna, aunque mucho más avanzada, todavía reconoce sus deudas con el sistema pionero de Aristóteles. Su análisis de la retórica sigue siendo una guía fundamental para oradores, escritores y publicistas en la actualidad. Aristóteles fue un maestro de la clasificación, aplicando su genio taxonómico a gobiernos, animales y argumentos por igual. Su creencia en un universo teleológico, donde todo tiene un propósito, ofreció un marco de significado que dio forma al pensamiento occidental durante siglos. El empirismo de Aristóteles, su confianza en los sentidos, fue una corrección crucial al énfasis de Platón en un mundo de formas puramente inteligible. Puramente inteligible. Su trabajo sobre movimiento distinguió entre movimiento natural, hacia el lugar de descanso de un objeto, y movimiento violento, impuesto por una fuerza externa. La ética a Eudemo es otra de sus grandes obras éticas, que comparte muchos temas con la ética a Nicómaco. Aristóteles consideraba la contemplación teoría, como la actividad más elevada y divina para un ser humano, la forma más pura de eudaimonia. Su análisis de la causalidad sigue siendo una herramienta fundamental en la filosofía y la ciencia para entender por qué las cosas son como son. La filosofía de la ciencia de Aristóteles enfatizaba la necesidad de partir de observaciones particulares para llegar a principios generales, inducción. Aunque a menudo se le presenta como un pensador puramente racional, sus obras también muestran una profunda apreciación por la belleza del mundo natural. El corpus aristotélico es un monumento al esfuerzo humano por comprender el universo en su totalidad, a través de la razón y la observación. La distinción entre potencia y acto es clave en su sistema. Una bellota es en potencia un roble, y se convierte en un roble en acto. Su influencia en la jurisprudencia y la teoría del derecho, especialmente en las ideas de equidad y justicia, es profunda y duradera. Aristóteles fue, en esencia, el primer gran biólogo del mundo, aplicando un rigor sistemático al estudio de la vida. Su análisis de la democracia a menudo contenía una advertencia sobre el peligro de la tiranía de la mayoría. La física de Aristóteles no es solo sobre el movimiento, sino un tratado filosófico sobre la naturaleza, el cambio, el tiempo y el espacio. Creía que la educación era fundamental para cultivar la virtud, tanto en el individuo como en el Estado. El método dialéctico de Aristóteles implicaba examinar las opiniones comunes y las de los sabios en doxa, para llegar a la verdad. Su obra, sobre la generación y la corrupción, explora cómo las cosas llegan a ser y dejan de ser, y los principios del cambio elemental. La psicología de Aristóteles, arraigada en la biología, fue la primera en tratar la mente como un objeto de estudio científico. A pesar de sus errores fácticos, el espíritu inquisitivo de Aristóteles y su demanda de rigor lógico y evidencia empírica son su verdadero y eterno legado. Aristóteles argumentó que la materia prima del universo es eterna, aunque siempre está cambiando de forma. Su concepto de sustancia, ousia, como la realidad fundamental, una combinación de materia y forma, fue central en su metafísica. En su retórica, analiza cómo las emociones del público pueden ser utilizadas por un orador para hacer su argumento más persuasivo. La teoría del conocimiento de Aristóteles comienza con la percepción sensorial, que luego es procesada por la mente para formar conceptos universales. Consideraba que la polis ideal debía ser lo suficientemente pequeña como para que todos los ciudadanos se conocieran y pudieran participar directamente en el gobierno.
Su crítica a la teoría de las formas de Platón es uno de los puntos de inflexión más importantes en la historia de la filosofía. Para Aristóteles, la forma no existe separada de la materia, sino que es inmanente a las cosas particulares. El intelecto agente, según Aristóteles, es una facultad impersonal y divina que ilumina el intelecto potencial humano, permitiéndole conocer. Su trabajo sentó las bases no solo para la ciencia, sino también para la teología, la ley y las humanidades. La búsqueda aristotélica del telos o propósito impregna toda su filosofía, desde la caída de una piedra hasta la organización del Estado. Aristóteles fue un observador incansable de la naturaleza, llenando cuadernos con datos sobre el comportamiento y la anatomía de los animales. Su clasificación de los animales en sanguíneos con sangre y no sanguíneos sin sangre corresponde aproximadamente a la división moderna entre vertebrados e invertebrados. La metafísica de Aristóteles recibe su nombre simplemente porque en la edición de sus obras venía después de la física, metafísica. Creía que la felicidad requiere bienes externos como amigos, riqueza y buena fortuna, además de la virtud, adoptando una postura realista. El ideal de la autarquía, autosuficiencia, era importante tanto para el individuo como para el Estado en el pensamiento aristotélico. Aristóteles, el polímata por excelencia, demostró que un enfoque sistemático y empírico podía aplicarse a todos los aspectos de la experiencia humana. Su análisis de las diferentes constituciones fue el primer intento de una ciencia política comparada. La politeia, o república constitucional, era su forma de gobierno preferida, una mezcla de oligarquía y democracia que buscaba la estabilidad. Su influencia en Alejandro Magno puede verse en el interés del conquistador por explorar y documentar las tierras que conquistaba. La lógica de Aristóteles, con sus categorías y silogismos, fue la gramática del pensamiento durante 2 milenios. El legado de Aristóteles no es un dogma, sino una invitación perpetua a observar, analizar, razonar y buscar la comprensión. Aristóteles fue un pionero en el estudio de la embriología, observando el desarrollo de los pollos en los huevos. Su obra, Historia de los animales, es un vasto compendio de observaciones zoológicas, muchas de las cuales fueron sorprendentemente precisas. Creía que la ciudad-estado, polis, existía por naturaleza, para promover la vida buena de sus ciudadanos. La distinción aristotélica entre justicia distributiva y correctiva sigue siendo fundamental en la teoría del derecho. Aristóteles argumentó que la tragedia purifica las emociones a través de la catarsis, dejando al espectador en un estado de equilibrio emocional. Su cosmología de esferas concéntricas, aunque errónea, fue un intento magnífico de crear un modelo matemático y físico del universo. El justo medio aristotélico no es una simple media matemática, sino un punto de excelencia determinado por la razón y la prudencia. Aristóteles, el maestro de esta gira, nos legó no solo respuestas, sino, lo que es más importante, las herramientas para formular nuestras propias preguntas.